Hola a todos y bienvenidos al episodio número 256 de Salud Financiera, un podcast diario que de lunes a viernes intenta que cada día aprendamos algo nuevo de finanzas, fondos de inversión, ETFs y planificación financiera. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de estar otro día más aquí con vosotros y hoy os traigo otro nuevo caso de las finanzas de tu vecino. Ya sabéis que esa sección donde de forma anónima personas oyentes de este podcast deciden compartir su proceso de planificación financiera, la estructuración de sus carteras y también, ¿por qué no?, las características personales que hacen que una cartera se incline hacia un lado u otro, o el propio análisis que hacen de esos fondos de inversión. Aquí opinamos, no juzgamos ninguna de esas carteras y damos nuestras ideas, tanto yo como presentador de este programa, como vosotros en los comentarios, que también servirán para ayudar a estos vecinos. Sabéis que estos casos se reproducen luego en la newsletter de Salud Financiera y generalmente dejo pasar unos días para reflexionar sobre el mismo. Así, no os creáis, pero cambia bastante un poco. No todo lo que puedo aconsejar, pero en frío puedo un poco, aquí no hay guión, yo miro las carteras y doy mi opinión. Es verdad que las he analizado un poco antes y he pensado qué cambiaría o por dónde tirar el capítulo de hoy, pero es cierto que luego cuando me siento a escribir encuentro detalles que quizás van cambiando lo que escuchas en este podcast y no es un clickbait para que, oye, os suscribáis a la newsletter. Sabéis que podéis ir ahí y leerla sin tener que suscribiros. No gano nada porque os suscribáis o no, así que, pero tenerlo en cuenta porque creo que se profundiza un poco más en este apartado de la newsletter. Así que vamos a empezar. Es el caso número 44 y es muy, muy interesante. La verdad que a mí me ha gustado. Es de esos casos que me han hecho pensar y he estado buen rato esta mañana mientras preparaba el episodio dándole vueltas a un poco por dónde enfocarlo. Os leo textualmente lo que me escribió este vecino y a partir de ahí vamos desarrollando como siempre. Si quieres enviar tu caso, preguntas.saludfinanciera@gmail.com o el teléfono 614-239-639. Aproximadamente a día de hoy, que es 27 de marzo, hay unos 6-7 casos en cola, así que ten paciencia un poco si ves que no te he respondido y que tardo en comentarlo aquí en los episodios. Vamos allá. Vamos a comenzar con este programa y os leo un poco lo que dice este inversor. Dice: hola, soy un chico de 28 años, ingeniero de profesión e inversor desde los 26. Lleva 2 años invirtiendo. Tengo un trabajo asalariado estable con unos ingresos netos aproximados de unos 2.300 euros mensuales. Actualmente cuento con un patrimonio de 70.000 euros distribuido de la siguiente forma. 50.000 euros están invertidos en fondos de inversión y ETFs, que luego nos detalla a continuación. 12.000 euros están invertidos en inmobiliario en un porcentaje pequeño de un piso que tengo en alquiler. 8.000 euros están en letras del tesoro que me vencen en 2 meses y pasarán a invertirse en fondos y ETFs. Actualmente no volvería a invertir en letras del tesoro. Fue mi primera inversión y me sirvió para introducirme en este mundo tan desconocido para mí. Mi capacidad de ahorro ronda los 1.500 euros mensuales, de los 2.300 euros que genera netos, los cuales invierto casi 100% en fondos y ETFs, ya que tengo un alquiler muy barato, vivo en pareja y tenemos muy buenos hábitos de ahorro. Mi objetivo de inversión es a muy largo plazo, 20 años o quizás más. No tengo un horizonte fijo definido porque la jubilación queda muy lejos para mí. Así que me centro en invertir para tratar de rentabilizar los ahorros y aprovechar que soy joven y que el interés compuesto tiene muchos años por delante para trabajar a mi favor. En cuanto a la asignación de activos, ahora mismo me encuentro con una distribución 75% renta variable, 22% renta fija y 3% entre Bitcoin y oro. Mi idea es llevar entre un 75 y un 85% de renta variable, un 10 y un 20, entre un 10 y un 20 de renta fija y entre un 3 y 5% entre Bitcoin y oro. La cartera actual se está acercando a esos rangos objetivos. Hay un pequeño sobrepeso en renta fija debido a que el fondo de emergencia tiene un peso importante en estos momentos, pero este debería quedarse fijo e ir disminuyendo con futuras aportaciones al resto de los fondos. En cuanto a la selección de activos en particular, la distribución de la cartera es la siguiente. También nos adjunta el X-Ray que os mostraré más adelante. El fondo de emergencia, que representa un 10% de su patrimonio, está destinado al Neuberger Berman Short Duration Eurobond, con un 10,76%, aproximadamente será un 10% de esa cartera. Un 10% de la cartera, bueno, ese importe será fijo, es decir, ya aquí no va a realizar más aportaciones, tiene ese fondo de emergencia que a día de hoy serían aproximadamente entre 5.000 y 6.000 euros, pues bueno, con eso cree que tiene bastante cubierto el nivel de gasto atendiendo a los ingresos y al ahorro. Luego tiene una cartera core que yo he puesto un porcentaje de 60%, no suma
60%, pero sí me parece interesante marcarlo ahí. A valor internacional con un 10,63, Sigma Internacional un 8,60, Numantia Patrimonio un 8,30, Guinness Global Equity un 9,88, Fan Smith un 8,06 y el Polar Capital Global Insurance un 8,56. La cartera satélite, que yo marco un 30%, está compuesta por el JP Morgan Europe Equity Plus, el Robeco BP Global Premium, el MAN GLL Global Investment Grade Opportunities, el Invesco Physical Gold, aquí no he dicho los porcentajes, en el JP Morgan Europe un 11,06, en el Robeco BP Global Premium un 9,08, en el MAN GLG un 6,69, el Invesco Physical Gold un 1,74, Fidelity Physical Bitcoin cerca de un 1%, un 0,95, y el Pictet China Index un 1,33. En el Gamma Global, que también lo tiene aquí, creo que tenía aproximadamente un 4,86, que no he copiado el dato. Ahora nos da la explicación de por qué lo que considera core y por qué tiene cada uno de los productos. El core de mi cartera se compone de una filosofía value mezclando diferentes tamaños de empresa y otros fondos globales de gestoras de renombre consolidadas. A valor internacional, es el fondo value en el que más confianza tengo depositada. Confío en los gestores y tienen un buen track record que los avala. Sigma Internacional, segundo fondo value, invierte en sectores diferentes al DAX valor, permite diversificar dentro de la estrategia value. Numantia Patrimonio, este fondo es difícil de encajar. Lo llevo por la confianza en el mérito. Además, tiene también un buen track record. Guinness Global Equity, para mí de los fondos de renta variable más fiables. Gestora muy consolidada, muy buen track record, volatilidad baja para ser renta variable y funciona bien en las bajadas y acompaña bien en las subidas. Fan Smith Equity Fund, otro de los fondos más fiables, con Terry Smith al frente, uno de los mejores gestores. Polar Capital Global Insurance me gusta porque permite descorrelacionar la cartera al llevar el sector financiero. Además, es otro fondo con muy buen track record. Gamma Global. Sé que tengo riesgo de llevar dos fondos de Gabriel Castro. De hecho, lo has comentado hace poco en otro capítulo. Es por ello que he bajado el peso del Gamma y he añadido un fondo satélite de renta fija, MAN Global Investment Grade Opportunities. Él y el fondo Neuberger Berman Short Duration Eurobond. Este es el fondo de emergencia para cubrir imprevistos. La compra de otro fondo las hago directamente desde el efectivo. No me gustan las transferencias entre fondos porque les cuesta más de una semana y no me permite aprovechar buenas bajadas dentro del mes. No me importa asumir algo más de riesgo que un monetario, ya que a la larga debería dar un pequeño plus de rentabilidad. Los satélites de la cartera serían el JP Morgan Europe Equity Plus. Este es un fondo táctico que me permite tener algo más de exposición a Europa con una estrategia blend y un fondo muy consolidado. El Robeco BP Premium Equities, otro fondo táctico, también tiene buena exposición en Europa, aunque tiene el mismo peso en Estados Unidos con una estrategia value. Otro fondo consolidado. Pictet China Index. Quiero tener exposición emergentes, pero no soy muy partidario de meter a todos los países emergentes en el mismo saco. Creo que China es el que más potencial tiene y por eso lo llevo en este fondo. Me gustaría incrementar para tener la mitad del peso que el resto de los fondos satélites, es decir, pasar del 1,33 al 4%. El MAN Global Investment Grade Opportunities es un fondo táctico con la idea de aprovechar las bajadas de interés en la zona euro y Estados Unidos y bajar algo de peso del gamma global, como he comentado antes. Bitcoin. Quiero tener exposición a Bitcoin, pero no quiero complicarme añadiendo un exchange o custodia en frío. Prefiero tener un ETF y gestionarlo todo en un mismo broker. Es una apuesta a largo plazo. No busco hacer trading, hago DCA. Oro. Me gusta el oro como valor refugio, no me gustan las mineras. Me pasa como en el Bitcoin. Compro oro físico a través de ETFs para no complicarme y tenerlo todo en un mismo broker. Aquí termina la exposición de su caso. Entonces, voy a ir por partes. No cuento, por ejemplo, a la hora de hacer el análisis, los 12.000 euros que tiene invertido en un piso inmobiliario. Me parece, sí, eso es una fuente de ingresos, pero a la hora de hacerlo líquido lleva un proceso, no los considero ni como fondo de emergencia. Es un dinero que está ahí y ya lo tiene como activo, pero para el caso de hoy no nos interesa tanto. Los 8.000 euros en las letras del tesoro, pues para el perfil de este tipo de inversor, estar y en todo el trasvase de envía tu dinero al banco, al Banco de España, que te vuelva, o hasta comprar letras del tesoro a través de otros intermediarios, pues sí, no le veo demasiado sentido sabiendo que puede hacer lo mismo con fondos de inversión. Si quisiera tener exposición, pues tiene fondos de renta 4, muchísimas gestoras nacionales pues tienen algún producto que te da exposición a una escalera de bonos, de letras del tesoro, perdón. Entonces, sí, puedo coincidir que para un perfil de 28 años con tantos ingresos, tener una parte, y no una parte cualquiera, estamos hablando casi un 15% de su patrimonio invertible
en letras del tesoro no es lo más adecuado, pero oye, todo el mundo empieza. Conozco muchísimas personas que empiezan, profesionales que van haciendo sus ahorros y lo que le preguntan a sus padres, ¿en qué puedo invertir esto? Y el padre que le va a decir, pues mira, letras del tesoro. Coge letras del tesoro, es lo que se ve en la tele y es normal. Por algún lado hay que romper manos. Entonces no os fustiguéis tampoco porque vuestras primeras inversiones sean en productos que, como se dice, de menos rentabilidad esperada o que no tenga ese atractivo, ese potencial de su vida. Creo que es algo que pasa bastante y que a veces las personas quieren acelerar demasiado su adopción. Es decir, quieren pasar de no invierto nada a me meto, como se dice, en esta madriguera y quiero irme a un fondo de small caps que, buah, mira la rentabilidad que ha tenido y demás. Es muy fácil saltarse etapas y cuando te saltas etapas, muchas veces saltas la etapa de conocerte a ti mismo. Y no va por el caso de este inversor, pero sí creo que lo hemos visto en otros casos de las finanzas de tu vecino, como personas que de pronto pasan de no tener nada invertido, a veces dan un salto triple mortal y empiezan a añadir una cantidad de productos, ETFs y demás, lo que dijo el youtuber y lo notas en los vídeos, lo notas en los vídeos. Ahora, cualquier vídeo de YouTube que hable de productos en específico, ETF para invertir en inteligencia artificial. Ves a un montón de personas que no saben ni qué es el leasing, ni cómo se compra, ni nada de cómo se invierte, preguntando, ¿dónde lo puedo comprar? ¿Y cómo lo puedo hacer? Y mira, y tengo tanto dinero, ¿cómo puedo invertir? Que te das cuenta que es que están pasando de ver un vídeo y sin haber invertido nada a dar el salto y añadir un producto solo por el nombre del producto. Bueno, vamos a dejar esta parte de chapa. Vamos a otro punto interesante. 1.500 euros de ahorros mensuales, estaríamos hablando de cerca de 18.000 euros de ahorro anual. Es cierto, y aquí voy a hacer matices, que esto no puedes extrapolarlo. No puedes llegar y decir, no, este va a ser el ahorro medio. Evidentemente, cuando vas pasando etapas de la vida, pues va a llegar un punto donde quizás tengas que casarte, quizás te quieras hacer un viaje de estos que pues, hoy se estilan mucho, Bali, Australia, Nueva York, la Ruta 66, qué sé yo, esto cada uno depende cómo lo quiera hacer y evidentemente la capacidad de ahorro se va limitando. Pero a mí, yo cuando veo estos casos, y no son casos de ChatGPT, para mí una de las cosas, ayer le contaba a alguien cómo funcionaba las finanzas de tu vecino y me decían, ¿pero qué coges ChatGPT y te inventas casos? Y yo decía, no, a mí lo que de verdad me da sentido es que vosotros escuchéis casos de personas que podéis sentiros identificados, que hacen las cosas bien, y casos de personas que lamentablemente han pasado por una etapa donde no lo hacían bien y luego lo terminan haciendo bien. O incluso, siempre os he dicho, me gustaría que en las finanzas de tu vecino también hubiese casos de que no hubiese vergüenza a mostrar su cartera y a decir, mira chicos, yo no tengo conocimientos, esto es lo que me ha recomendado mi asesor financiero. Yo no tengo conocimientos, esto es lo que me ha colocado el banco. De todo se sale. Vergüenza es seguir, ¿sabes? Seguir con esos productos solo por no coger y escribir y pensar, es anónimo, es decir, da igual, es decir, nadie sabe que vas a ser tú el que envía este caso y seguramente hay casos de personas que han caído en estafa, de personas que les ha pillado todo esto de OVB con el Forward You y todo este tipo de cosas que se andan recomendando por ahí. Personas que han seguido un divulgador financiero y de pronto llenaron su cartera de bonos, el ETF del TLTS a largo plazo y se están comiendo una buena caída. Esto evidentemente va a pasar. ¿Qué pasa? Que tenemos un sesgo de que muchas veces las personas que se animan a escribir su caso son personas que están en una situación económica, la verdad, bastante mejor de lo que es la media. Pero tampoco quiero quitarle el mérito del que tienen. Una persona con 28 años, 70.000 euros y 1.500 euros de capacidad de ahorro mensual, oye, hay que darle la enhorabuena. No nos queda otra que darle la enhorabuena. Mi consejo, no intentes emprender un podcast de finanzas, ni mucho menos, porque se te van a ir los ahorros, porque yo me sentía identificado en esa capacidad de ahorro que tenía este inversor, pero bueno, son tiempos pasados, los futuros siempre serán mejor. Así que vamos a seguir y vamos a adentrarnos en su cartera. No tiene un objetivo ni de un benchmark establecido. Oye, quiere hacer crecer su patrimonio. Esto también es algo que nos comentaba el vecino del caso número 43, que siempre hablo en masculino, pero hay muchas chicas que me empiezan a escribir y de verdad me sale más fácil hablar así para que no se identifique si un caso es vecino o vecina, pero que sepáis que hay muchísimas chicas que empiezan también
a enviarme su cartera, algo que al principio no pasaba. Es decir, tengo que ser muy sincero, esto era un podcast que solo escuchaban hombres y la verdad que quizás teníamos un poco de ese sesgo. Bueno, la asignación de activos que nos comenta dice, quiere tener 75-85 renta variable, 10-20 de renta fija y 3-5 de Bitcoin oro. Y aquí sí veo algo interesante de comentar. Cuando hacemos las asignaciones estratégicas, como se llama, de activos, sí me parece muy interesante esto que hace este vecino. Tenéis que poneros rangos. Esto en el curso quizás es algo de lo que más me han pedido que hable. No, Luis, ¿y cómo? Claro, hacemos la cartera, pero ¿cómo tenemos en cuenta los ciclos económicos? ¿Cómo tenemos en cuenta que no siempre los activos en los que invertimos van a estar a valoraciones muy buenas o muy malas? Si te quieres especializar y dedicarles a esa tarea, porque hay gente que dice, oye, mira, esta asignación de activos y este rebalanceo, que lo haga un robo-advisor y yo no me voy a preocupar por esto, pero sí es un punto importante que hay que tenerlo en cuenta, es evidentemente hay ciclos económicos y evidentemente no es lo mismo tener una clase de activo o un sector o una región a PER 35 que tenerla a PER 15, que no es lo mismo tener una clase de activos con revalorizaciones muy por encima de lo que son su media histórica que activos que han tenido fuertes caídas. Entonces, ¿cómo podemos jugar en nuestra asignación estratégica esas fluctuaciones que hay en todos los activos? Porque si nos obsesionamos con, no, esto tiene que pesar en total 75%, podemos estar haciendo cambios todo el rato. Y además nos vamos a quedar con la sensación de que si hay un activo que se aprecia mucho, le vamos a cortar las alas muy rápido. Y si hay un activo que cae mucho, nos vamos a quedar sin fondo porque vamos a intentar comprar y recomprar demasiado rápido. Entonces, por eso os digo que cuando hagáis la asignación de activos, lo hagáis en forma de bandas, Es decir, yo quiero tener un 75% de renta variable en mi ideal, en mi mundo ideal, pero quizás si ese 75% de renta variable está en momentos de euforia que tú notas que todo el mundo habla de bolsa, todo el mundo te habla uy, esto hay que invertir, estos momentos que se viven, se notan, lo notas en el ambiente cuando todo el mundo empieza a hablar de la bolsa, cuando todo el mundo empieza a hacer ver que esto es sencillo, cuando empieza a ver las personas que comen esto con 2 ETFs y ya está, pues súbete a la ola. Ese tipo de euforia compradora, es lógico que algunos puedan decir, oye, yo estoy viendo que todos los activos que tengo en cartera, aunque sea muy diversificada, están por encima de sus valoraciones medias. Pues quizás en ese entorno poder rebajar el peso de renta variable y permitir que esa banda sea menos flexible, sea más flexible, pues lo veo bien. Y lo mismo pasa por el otro lado, quizás después de una gran caída, 2020, finales de 2018, 2022, no te interese estar tan conservador para un perfil como este que tiene un horizonte temporal muy grande de darle un 25% de margen a otro tipo de activos y quieres poner toda la carne en el asador y permitirte un 85-90 de renta variable. Eso es lo que yo le llamo las bandas y te va a permitir también para los productos en específico no volverte loco. Oye, yo quiero que todos los fondos de mi core pesen un 10%. Vale, pero ¿qué margen le vas a dar? ¿Qué margen le vas a dar? Pues mira, voy a darle un margen de más 2, menos 2, más 3, menos 3. Entonces, ese margen lo que nos va a permitir, imaginaros, es, oye, si mi fondo sube un 30%, voy a empezar a reducir exposición. Si mi fondo cae un 30%, es hora de aportarle más a ese fondo. Entonces, voy a darme margen de las bandas porque si no voy a estar todo el rato rebalanceando. Y ahora mi fondo pesa un 10,5 y le quito ese 0,5 y se lo mando al otro. Y de pronto, ahora el que se lo quité me baja a un 9% y tengo que buscar de aquí y darle para otro. Y te vuelves un batiburrillo de traspasos que no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, cuando creéis vuestras asignaciones de activos, darle esa margen tanto a la clase de activo principal, es decir, al core, a la clase de activos de renta variable, renta fija, oro, Bitcoin, inmobiliario y demás, como también a los fondos por abajo. Y esto es lo que vemos así. Esta es la asignación que podríamos llamar, más estratégica. Ahora, este usuario hace algo que hemos hablado varias veces aquí, que es crearse un fondo de emergencia con un fondo
muy poco volátil, la verdad. Ha tenido un año en negativo y la caída ha sido del 3%. Bonos triple B, A, la verdad, por aquí lo tenía, el fondo, el fact sheet de este fondo. Por ejemplo, rentabilidades a vencimiento a día de hoy, las rentabilidades a vencimiento a día de hoy del 3,26, la duración de menos de 2. Realmente eso es un fondo que puede sufrir con fuertes subidas de tipos de interés, sí puede sufrir, pero el sufrimiento va a estar muy, muy mitigado por, primero, la capacidad de ahorro que tiene este inversor y segundo, la volatilidad va a ser mínima. Imaginaros que le cae un 3% para los 1.000 euros, los 10.000 euros, 10.000 no, tenía 5.000 en esta característica. ¿Qué le va a caer ese 3%? 150 euros. No es de verdad importante viendo la capacidad mensual que tiene. Es decir, tampoco va a poner en riesgo que no tenga disponibles esos 5.000 euros para hacer aportaciones extraordinarias o tampoco va a poner en riesgo que si quiere utilizar esos 5.000 euros para una crisis que necesite 5.000 euros a mano, pues en vez de 5.000 tendrá 4.850. ¿Vale? Es que no cambia tanto la película si por tener este activo, que es un poquito evidentemente más arriesgado que lo que es un fondo monetario, pero también vas a tener una parte de no perder poder adquisitivo, al menos a día de hoy, en Europa. Bueno, y esto va pasándose en una inflación la que nos da el gobierno y demás. No voy a entrar en cábalas de si es más o menos, tampoco tiene mucho sentido que nos rompamos la cabeza con eso para un fondo de emergencia. Pero, ¿dónde empiezo a ver yo los fallos aquí argumentales? El primer fallo que me llama la atención, no es fallo, no quiero decir esta cartera, la cartera que tiene este usuario es buenísima. Si miramos los números, tiene casi lo mismo que nos pasaba con el vecino del caso 43. Casi gana un punto de 1% de rentabilidad por cada por ciento de volatilidad asumida. Caídas, bueno, bastante limitadas para toda la renta variable que tiene en cartera. Fondos muy descorrelacionados, es decir, voy a ponerme tiquismiqui. Es decir, esta cartera bate a más de los 300.000, 400.000 carteras que tendrán todos los clientes de CaixaBank, de BBVA y demás. Entonces, cuando me escuchéis aquí hablar en específico de una cartera, no creáis que, uy, qué caña le ha dado esta cartera, este chico se estaba equivocando. Para nada, para nada. Estamos hablando de carteras que estarían en el casi decil superior de todas las carteras de inversores españoles que podamos hablar de fondos de inversión y que evidentemente se lo hayan montado por su cuenta. Y ya os hablo, con 2 años de experiencia, más mérito tiene aún sin haber utilizado un asesor financiero, sin haber utilizado otro tipo de gestión discrecional de carteras ni servicios de ese estilo. Bueno, ¿dónde empiezo a ver los fallos? El core de la cartera. Él nos habla al principio de que ha definido un core de la cartera donde nos muestra el core con los productos que se han seleccionado. Y eso para mí es construir la casa por el tejado. Construir la casa por el tejado. Cuando yo os compro que lo que es el core para un inversor no tiene por qué ser el core para otro. Y aquí sí me gusta que dice, oye, mi filosofía, lo que yo quiero que sea el core, son fondos diversificados, globales y con sesgo value. 3 características: globales, diversificados, con sesgo value. Y lo dice por aquí abajo. El core de mi cartera se compone de una filosofía value mezclando diferentes tamaños de empresas y otros fondos globales de gestoras con renombres consolidadas. Eso es lo que quiere. Quedaros con este párrafo, ¿vale? Y lo voy a repetir. Entonces, fijaros que esto, como que los fondos que tiene, marcan la narrativa del core. Y yo soy de otra mentalidad. No quiere decir que ni esté bien ni esté mal. Yo soy de los que yo tengo que definir qué va a ser el core de mi cartera. Oye, el core de mi cartera quiero que sea una réplica del MSCI World, pero cambiándole sectores y cambiándole estilos de inversión. Yo confío que el Value Investing tiene una mayor rentabilidad a largo plazo y me va a dar una mayor tranquilidad que el Growth Investing. Ok, yo también quiero que esa división por activos también esté representada con gestoras de renombre, con un proceso de inversión siempre que no tenga en cuenta análisis macro, sino análisis de compañía,
y le puedo ir poniendo características. Y cuando ya tenga todas estas características, salgo a buscar los fondos. Salgo a buscar los fondos que puedan cumplir con al menos buena parte de los requisitos que yo le he puesto a ese core. Y, por ejemplo, en la cartera del 43 vimos una cartera que quería que su core fuera la inversión Quality Growth, es decir, compañías de muy alta calidad, muy predecibles sus fluctuaciones, su crecimiento, ¿vale? Perfecto. Él lo ha definido, lo quiere así. Además nos decía el 43 que quería gestión colegiada a la hora de tenerlo en cartera. Perfecto, ya nos va definiendo ese core. Y entonces yo creo que a este vecino nos ha creado las carteras con mucho sentido, pero las carteras están creadas más con los nombres que con lo que de verdad quiere ser. Entonces, partiendo de la base de que quiere que el value sea lo más representativo, que los fondos sean globales y que mezcle diferentes capitalizaciones, vamos a ver si el core que ha creado se responde a esa foto que nos quiere transmitir. Y aquí os traigo la foto, un poco los dos archivos de la cartera actual solo con el core de la misma. Creo que él incluía el gamma global dentro de este core, pero yo lo he separado para la parte satélite, tampoco cambia demasiado. Vamos a mirar. Diversificada, es decir, descorrelacionada. ¿El core tiene productos descorrelacionados? Sí, sí. Los más parecidos, el Fan Smith y el Guinness Global Equity Income, pero tampoco es una alta correlación, ni tampoco vamos a ver en cartera a las mismas compañías. Lo demás, bastante descorrelacionado. Ese core de la cartera, vamos a ver su distribución de activos. Oye, 100% renta variable, me parece bien, el core. Recordad lo del gamma, no nos olvidemos del gamma, que él lo incluía aquí. Yo, para mí, lo veo más como una parte satélite de la cartera. Vale. Por regiones, ¿está diversificado globalmente? Pues sí, Estados Unidos un 48%, Europa un 32, un 33%, Asia está bastante infraponderado, un 6%. Podría parecerse al MSCI World. Podría parecerse al MSCI World, excepto por ese peso aquí en China de un 3%, que eso se le añade sobre todo el Sigma Internacional. Pero bueno, ¿está diversificada por regiones? Ok. ¿Está diversificada por, tiene todos renta variable? Ok. Vamos a ver por sectores. Por sectores, ¿qué nos encontramos? Es una cartera con más sesgo a sectores que no están representados en un gran índice. Y aquí ya sí vemos una de las características que él quería. Oye, yo quiero que tenga un corte value y que tenga esa diversificación. ¿Y dónde lo vemos? Por ejemplo, tecnología está muy infraponderado en este core. Solo un 7,31%. Industriales un 8,93%. Por ejemplo, salud un 9,49%. Pero servicios financieros un 26,39% de la cartera. Es decir, hemos hecho nuestra cartera, pero al añadir en el core un fondo sectorial, se nos escora mucho a esa parte de servicios financieros. Pero es solo responsabilidad de este fondo, del Polar Capital Global Insurance, pesa casi el triple que cualquier otro sector, el sector financiero, en el core de la cartera. Vamos a verlo. Vamos a verlo y aquí lo tenemos en cuenta. A ver, vamos a buscar el peso que hay en el sector financiero, dentro de cada uno de los fondos. Y lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, en Sigma Internacional, el sector financiero pesa un 11,68%. En Numantia, un 21%. En el Guinness Global Equity Income, un 17,09%. En el Polar Capital, claro, un 100%, casi el sector financiero. Entonces vemos cómo tanto Numantia como Guinness Global Equity nos añaden una ponderación superior a esa parte. Y claro, en tecnología, claro, no hay casi exposición en tecnología. A valor, nada de tecnología. Sigma Internacional, nada de tecnología. Numantia, nada de tecnología. Un 2,99 de la cartera, muy poquito, la verdad. Guinness Global Equity Income, 17,55, pues un peso inferior a la que vemos en los índices, pero alto. El Fan Smith, quizás el que más tiene en tecnología, pero claro, la foto global, el Polar Capital no tiene nada. Entonces, en el core, no digo que esté mal o que esté bien, solo que entendamos que es una cartera que se nos ha escorado mucho a algo totalmente distinto de lo que podríamos ver en un MSCI World. Quizás un MSCI World Value,
ese corte o ese subconjunto podría parecerse más a lo que tenemos en cartera, aunque el poco peso en industriales quizás allí no he revisado ese índice, pero que tendría mejor. Claro, esto hace que el PER de la cartera sea de 15 veces y nos aparezca por tamaño una foto bastante diversificada, sobre todo las compañías de gran capitalización blend serían las que mayor peso tienen, con un 28% de la cartera, pero en la parte, podríamos pensar, value tiene casi un 27% de la cartera y de todas las capitalizaciones. No vemos ni una gran peso en las compañías de gran capitalización growth, un 12%, y tampoco vemos una ausencia de small caps para nada. En small caps tenemos casi el 24% de la cartera. Entonces, ese style box está bastante diversificado, que creo que era una de las cosas que buscaba. Esto, check, es decir, lo cumple. Lo que él quería con su core, lo está consiguiendo ahí. Y bueno, por métricas de rentabilidad, pues imaginaros, volatilidad 5 años del 13,92, ratio de Sharpe del 1,07, alfa del 5,22, beta inferior al mercado 0,93. Bueno, son productos, incluso el Numantia y Asvalor serían los más volátiles en los últimos 5 años, pero el resto, Guinness, Fan Smith y Polar Capital Global Insurance serían fondos con volatilidades inferiores al 15%. Por solapamiento de acciones, que es algo importante que ver, pues hay un poco un mix. Pues Meta, Microsoft, Novo Nordisk son acciones que pesan bastante en ese core. Luego tenemos Fairfax Financial Holding, que también está en Numantia y en Polar Capital. Y luego Sigma y Asvalor, que eran algo que me preocupaba. Sí hay tres posiciones que están duplicadas, pero no hay un gran peso en el mismo. No es algo que me preocupase, que diría, uff, es que veo estas acciones y esta cartera core y todos los fondos se me parecen. No, o están diversificados sectorialmente o tienen sus características que hacen que todos los productos sean distintos. Entonces, de esta cartera core, yo nada que decir. OK, excepto el peso que tiene el Polar Capital Global Insurance. Si tú quieres que tu cartera esté muy escorada al sector financiero, recordar que todos estos sectores, bueno, el financiero está catalogado como cíclico. Entonces, tenemos que tener en cuenta este escenario. Es verdad que este fondo se ha mostrado muy bien en entornos donde también los tipos de interés han sido muy bajos, que es lo que más golpea a las empresas aseguradoras. Tipos de interés muy bajos dan muy poco margen para que, si ocurren grandes siniestros, puedas asumirlo con las primas que has obtenido y las rentabilidades de la renta fija, normalmente donde estás invertido ese float. Entonces, lo curioso es que este fondo ha seleccionado compañías que han sorteado bastante bien ambos ciclos económicos. Este que estamos viviendo, donde evidentemente el negocio asegurador se ve muy fortalecido, no ha habido grandes desastres y se obtiene una rentabilidad muy alta sin asumir más riesgo de las primas que se invierten, pero también lo ha hecho bien hasta 2020-2021, ese periodo que vivimos de tipos de interés bajando y tipos de interés reales muy bajos en el mercado. Bueno, vamos a ver, este es el core. Ahora luego vamos a analizar la parte satélite, que le llamo. Yo por concepto siempre pienso que, dependiendo cómo hayas definido el core, la parte satélite tiene que aportarte esas cosas distintas que no tienes ahí mismo, pero que vayan acorde con tu filosofía. Volvemos a pensar en lo que nos dice este usuario. La parte satélite, a ver si nos cuenta algo de la satélite a la hora de escribir. No, de la satélite creo que no nos hace una definición de qué quería buscar ahí, si nos habla de cada uno de los fondos que le aportan. Vale, la satélite la tengo aquí. Vamos a verla. Lo primero que yo pensaría es, ¿vale? En la satélite, ¿qué nos faltaba en la parte anterior? Oye, no teníamos casi nada de Asia, ¿lo recordáis? A no ser si quiere estar global y quiere un poco apostar por eso, no teníamos casi nada de Asia, no teníamos nada de oro, no teníamos estábamos muy infraponderados en algunos sectores. Entonces, lo que yo esperaría encontrar, no teníamos nada de renta fija, por ejemplo, porque recordar que moví el gamma global. Entonces, lo que yo esperaría encontrar serían ese tipo de estrategias que complementen lo que ya tengo en el core. Y vamos a ver la foto que nos queda. Pues la foto que nos queda es esta de aquí. Esta de aquí, sí, esta de aquí. Lo vamos a ver. Vale.
¿Qué nos dice la foto? Oye, tenemos en la parte satélite, Estados Unidos pesa un 16% de la cartera. Me parece bien. Oye, no quiero añadir más peso a Estados Unidos. Con el satélite quiero apostar por otras regiones. Me parece bien. Pero está Europa, ¿por quién apostamos y por quién sobreponderamos mucho? Europa, que se pasa en esa parte satélite a pesar un 70% de la cartera. Claro, cuando vemos la foto global, Europa pasa de tener un peso en el core, vamos a tenerlo aquí, el peso, si solo tuviéramos en cuenta la parte core, sería del 33% de Europa. Pero si tenemos la foto global, ya sube hasta un 45%. Y aquí hay que ver si esto es lo que quiere el inversor. En la foto global, uniendo todos los fondos. ¿Por qué? Porque se sobrepondera mucho Europa con esta parte satélite de la cartera. ¿Vale? Se nos va a un 70%. Asia, un 13,81%. Sobre todo por China, que nos sube a un 9,28% el peso que tiene en esta cartera satélite. Vamos a ver los sectores. Recordad, solo estoy viendo los nuevos fondos satélites. ¿Y qué me voy a encontrar en los fondos satélites? Que el sector que más pesa es el de servicios financieros. 24,54%. Es decir, he escogido y he creado una cartera paralela y aún así el sector financiero me pesa un 24,54%. Claro, esto hace que si me voy a la foto global de la cartera, servicios financieros se me va a ir a un 25%. Y ya os digo, depende, ¿es lo que quieres? Ok, es lo que quieres. Tecnología en la parte de satélite se me queda en un 9,76%. Muy, muy infraponderado. Y esto puede ser una decisión táctica, es decir, oye, ahora mismo quiero estar muy infraponderado en tecnología porque veo que pues, están muy sobrevaloradas, están a unos PER, no encuentro nada de valor. Pero, cuidado, está siendo contra lo que han sido los últimos 15 años en el sector y ha habido muchísimas personas que han dicho que sí, no hay que tener nada de tecnología está sobrevalorado y una buena selección de activos, aquí pensemos el Fidelity Global Technology, el DNB Technology, han generado valor, incluso por encima del índice y incluso sin tener un 10% de una acción en una cartera. Entonces, para mi gusto, con esa cartera core, algo de tecnología en la satélite, de un fondo nicho de sector tecnología, hubiese tenido. Por ejemplo, la cartera satélite sube más el peso en industria, casi un 17%, también tiene un peso en salud, un 11,07%, sí, son cosas que se pueden ir añadiendo a la foto. Pero mirad qué curiosidad, la cartera satélite es incluso más value que la cartera core. Aquí nos vamos casi a un 37% de la cartera satélite nos tendría esa definición de compañías value. Un 43% sería blend y casi un 29% sería compañías de crecimiento. El PER de la cartera aún más bajo, 12,14 de esta cartera satélite. Y bueno, vamos a ver los fondos que añade la correlación. Aquí vamos a encontrar productos que son lanzados recientemente, entonces en las matrices de correlación muchas veces determinadas clases no se muestran, pero no vemos, excepto por ejemplo entre el JP Morgan Europe Equity Plus y el Robeco BP Global Premium, que si hay una correlación de 0,87, encontramos correlaciones negativas, por ejemplo en el oro, China tiene mucha correlación negativa con otro tipo de productos. Vamos a ver, os voy a recordar los fondos que tenía en cartera en la parte satélite. JP Morgan Europe Equity Plus, el MAN GLG Bond Opportunities, el Gamma Global, Robeco BP Global Premium, Fidelity Physical Bitcoin, Pictet China Index, Invesco Physical Gold. Un apunte sobre esta parte de la cartera. Yo posiciones en fondos de un 1% me cuesta ver el impacto que puedan ocasionar en la cartera. Es decir, si estáis añadiendo oro, Bitcoin a las carteras buscando ese efecto diversificador, si le das un 1% en la cartera, me cuesta ver que vaya a generar algo, es decir, vaya a estabilizar algo en la misma. No te estoy diciendo que te vayas un 10, pero quizás sí tener esa posición cercana a un 5 sería más lógico, sería un poco más lógico dentro de la cartera. Y lo mismo con China. Oye, apuesto porque China va a ser importante en la cartera, pero le estoy dando un 1% de mi parte satélite. Es que, sí, imaginaros que China se marca un 100%. ¿Qué sería? ¿Un 2% de la cartera? Es decir, ¿qué impacto tendría de lo global? Casi te aportas más a ti mismo con lo que estás ahorrando que con ese impacto de China. Entonces, yo posiciones tan pequeñas, como mismo soy contrario de posiciones tan grandes en un fondo o en un activo,
soy muy contrario a añadir posiciones de un 1% porque es como psicológicamente decir, estoy en China. Es que quizás estás más en China con la posición que tienes en el Sigma internacional que con lo que te representa el PIC China Index. Y a esto quiero llevar a la reflexión de cuidado con que quizás nos viene muy bien mentalmente añadir un producto para decir, ay, estoy en este sector, cuando quizás ya lo tienes. Y a eso me viene bien con el tema del Polar Capital Global Insurance. Este es un fondo del sector asegurador, que dentro del sector financiero es un nicho, ¿vale? Pero si lo quitásemos de cartera, imagínanos que no fuera un fondo del sector asegurador, fuera un fondo global financiero. Si lo quitásemos de cartera, el peso del sector financiero seguiría siendo alto. Entonces, cuidado con muchas veces pensar de que, ay, no voy a meter un fondo sectorial para hacer una apuesta sobre ese sector. Es que quizás con los fondos que ya tienes configurados, la suma total, aunque tú no lo creas, la suma total hace que tú ya tengas una exposición interesante a ese sector. Entonces, reflexiones que me vienen a la mente así de esta cartera. Entonces, punto importante que te das cuenta cuando miras la cartera. Vamos a ver el solapamiento de acciones. Deutsche Telekom lo tiene JP Morgan y Robeco BP Global Premium. Shell lo tiene JP Morgan y Robeco BP Global Premium. AstraZeneca, JP Morgan y Robeco. Siemens, JP Morgan y Robeco. ING, JP Morgan y Robeco. Total Energy, JP Morgan y Robeco. Company de Saint-Gobain, JP Morgan y Robeco. BNP Paribas, JP Morgan y Robeco. Nordea Bank, JP Morgan y Robeco. Tenemos casi una parte de la cartera muy, muy parecida. Y aquí porque esto siempre te muestra solo una parte del solapamiento de acciones. Creo que él no lo percibe porque en el X-Ray que pasa, esta parte de solapamiento de acciones juraría que no sale. Evidente, mira, aquí no sale. Oye, aquí, a ver si me voy a caer la boca y sí sale. O holding overlap, pues mira, sí sale. Estaba yo diciendo tonterías. Sí sale. Pues eso es una cosa que llama la atención. Claro, pero al meter todos los fondos en cartera, te incluye solo 10 posiciones que estén solapadas y te muestra algunas fotos. Pues para mi gusto, tendría solo uno de los dos productos. Entre el Robeco BP Global Premium y JP Morgan Europe Equity Plus. Luis, pero yo quiero tener más Europa. Te lo compro. Pero busca un fondo que te añada algo distinto. Vamos a buscar un fondo que tenga algo distinto de lo que tiene el Robeco BP Global Premium y nos pueda añadir esa foto de, vale, quiero añadir Europa, pero quiero buscarme algo distinto y vamos a hacer pruebas. Esto es prueba y error, no es que tenemos que tener en nuestra base de datos, vale, qué otros fondos de Europa pueden tener calidad para lo que yo estoy buscando. ¿Qué fondos pueden ser algo distinto a lo que yo estoy buscando? Y por eso siempre os digo que por clases de activos, y esto es un proyecto que tengo yo hace tiempo y que no he logrado avanzar lamentablemente, que es la Focus List. Oye, he encontrado un producto que lamentablemente se parece a otro global porque tiene mucho peso. Oye, voy a buscar otro tipo de producto dentro de esa categoría que pueda ofrecerme algo distinto. Por ejemplo, vamos a ir primero por la casa. El Magallanes European. Vamos a compararlo con el Robeco BP Global Premium. Y vamos a buscar esa parte del solapamiento de acciones a ver y la correlación a ver si es muy alta. Mismo peso, y le damos al X-Ray a ver qué nos cuenta. ¿Vale? Vamos al solapamiento de acciones. Pues hemos pasado de tener casi 10 posiciones repetidas, ¿vale? A tener 4. Commerzbank, ING, Brentan, Heidelberg y Volkswagen, ¿vale? ¿Los pesos del solapamiento son excesivos? No. Es decir, bueno, Volkswagen, BP pone que ya no la tiene en cartera. Es decir, solo serían muy poquitas, muy poco peso, 2 o 3. Pues Magallanes sería una alternativa. Vamos a ver la correlación entre los dos productos. Oye, porque Robeco era global y este europeo. Vamos a ver la correlación entre estos dos productos que tenemos aquí. 0,85. Bueno, sí, correlaciones todavía más altas. Vamos a buscar otro estilo de productos que podamos tener dentro de Europa. El Alken, vamos a mirar, Europa. Alken European Opportunities. Vamos a mirar aquí. Alguna clase de euros. Vamos a mirar. ¿Vale? Y vamos a compararlo con el Robeco BP Global Premium. Y también, por hacerlo más ligero el podcast, voy a compararlo con otro de los fondos típicos para tener exposición a renta variable europea. El Brandes European Value. Vamos a compararlo aquí. Y vamos a ver
este solapamiento que se cumple. Sobre todo aquí, por eso mismo, solapamiento de acciones. Rheinmetall lo tienen Alken y Robeco, Publicis, Alken y Brandes, BNP, Brandes y Robeco, Ryanair, Alken y Robeco, ¿vale? ¿Puede haber solapamiento? Sí. ¿Con quién suele haber más solapamiento? Pues a la vista está entre Robeco y Brandes, pero con Alken solo tiene en dos posiciones. Pues este tipo de productos sería así. Y así podríamos seguir con otros fondos destacados de la región. Conges Growth Europe, Conges Growth Opportunities Europe, el BGF European Value. Podríamos utilizar varios hasta buscar esa combinación que no nos haga ese solapamiento y aún no perdamos la calidad que hay dentro del fondo. Entonces, ese sería el principal cambio que yo veo dentro de esa cartera que nos ofrece este inversor. Como propuestas, para mi gusto, yo rebajaría el peso del Polar Capital Global Insurance, metería un fondo especializado en tecnología con un peso del 5%, subiría el peso de China, como él mismo ya decía, que quería pasar del 1,33 al 5, y bueno, pues por ahí, con ese tipo de pinceladas que vamos dando, creo que nos quedaría una cartera un poquito más equilibrada y acorde a lo que él estaba buscando. Es cierto que la renta fija, no hemos hablado de este fondo del Man Global Investment Grade Opportunities, estos son fondos de renta fija corporativa que son bastante, uno de los puntos que podríamos pensar es si se parece al Gamma Global, y no tienen alta correlación y tampoco en las carteras tienen alta correlación, pero claro, imaginar que esto es un fondo de renta fija que tuvo un año, ¿vale? Tiene una rentabilidad anualizada del 14%. En 2024 una rentabilidad del 10,68, pero creo recordar que en 2023 una rentabilidad del 20%. A ver si lo tengo por aquí. Lo voy a buscar en Morningstar para que lo veáis, porque por años ha sido una locura este fondo, pero también ha sido muy, muy volátil. Y una de las cosas que me preocupaba es que, ¿vale? Este tipo de perfiles que tienen muchos años por delante pueden ser agresivos en la renta fija, no tienen que irse a un típico fondo tradicional que no asuma tanta volatilidad, pero vamos aquí por años, ¿vale? Efectivamente, empezó con 2022, claro, lanzas el fondo, el 2022 un menos 11 en renta fija, pero es que 2023 un 20,15, 2024 un 11,56. Claro, es un fondo de volatilidad. Y lo curioso, me llama la atención, por ejemplo, que la gestora no hay manera de que tú encontraras la cartera. Y me tuve que ir al semi-annual report para ver toda la cartera de bonos de la entidad, a ver si tenía bonos parecidos a los que tenía Gamma Global. Lo que he visto, casi nada parecido. Tiene mucho más exposición a sector financiero dentro de esta cartera de esta cartera de bonos. Tenía más de 186 bonos en cartera y, pues, por ejemplo, bonos de BGC Group al 6,6 que vencen en 2029. Casi todos los vencimientos están entre 2028 y 2029 dentro de los bonos de esta cartera, y entre Estados Unidos, también tiene CDS, es una cartera bastante curiosa de ver, pero no tenía nada parecido a lo que tenía Gamma Global y era una de las cosas que me preocupaba. Oye, estos bonos, que son bonos corporativos, investment grade, a ver si van a tener algo parecido a lo que ya tiene Gamma Global y aquí vamos a estar invirtiendo en lo mismo. Pues no, sin duda resuelta no. Y apuntaros, esta estrategia la lleva un gestor bastante conocido, venía de Roders, Jonathan Gollard, que venía desde 2013 en una estrategia en Roders y fue fichado por Man, y ahora lleva esta estrategia, lleva otras estrategias dentro de la casa, el Man Dynamic Income, el Man Sterling Corporate Bond y este Investment Grade Opportunities. Es decir, son de los fondos de renta fija que te recuerdan que la renta fija también se mueve, ¿eh? Es decir, no es un fondo de estos tranquilitos, ni mucho menos, pero me llegan muchas consultas que me dicen, mira, si me voy a meter en renta fija, quiero añadir algo a la cartera que también me añada rentabilidad. Y esto, hace poco me llegó una consulta similar y dije, pues mira, vamos a buscar ese tipo de fondos. Y todo el mundo suele caer en España cuando quiero buscar fondos que tengan una rentabilidad vencimiento interesante de la cartera que tiene hoy, se va a los mismos tres fondos. Es muy, muy, muy típico. El Brightgate, el Global Income, el Buy and Hold Bonds y el Gamma Global. Es como ahora el trío de ases si quieres irte a un fondo de renta fija corporativa que tenga una cartera con buena rentabilidad de vencimiento, alguno que otro
también que no tenga grandes duraciones y demás. Y hay productos internacionales, yo lo hablaba el otro día, que también te pueden ofrecer, lo que pasa es que los conocemos menos. Los conocemos menos y por eso nos cegamos a utilizar los mismos tres. Y utilizar los mismos tres, pues tiene muchas veces, si no estuvieran tan correlacionados o si no tuvieran algunos bonos repetidos, o te lo compro, pero muchas veces digo y es una crítica a mí, yo si no llega a ser por este vecino, este fondo no lo conocía. Y me critico yo mismo porque muchas veces me encuentro que creo carteras o hago simulaciones y digo, tío, ¿por qué siempre utilizo el mismo universo de 70, 80 fondos? Porque son los que conozco, no domino todo el abanico tan global y gracias a vosotros voy descubriendo estrategias que me las apunto. Para cuando alguien me diga, oye, quiero estar en renta fija corporativa sin ir más high yield y tener buenas rentabilidades a vencimiento, asumiendo que voy a tener una volatilidad alta por el tipo de bonos o el tipo de duración que tengo, ¿vale? Pues mira, me apunto esto y me voy haciendo esa focus list también de este tipo de productos. No sé si a alguien de los oyentes le suena cuando hablo de estas características, tiene otros bonos y nos los quiere compartir, otros fondos de bonos internacionales. Vamos a centrarnos en internacionales primero, si nos los quiere compartir, para tenerlos en el radar, bonos corporativos. Vamos a ponerle investment grade, que high yield son más fáciles de encontrar. Hemos visto algunos en el podcast de high yield. Vamos a buscar bonos investment grade que, por ejemplo, puedan darnos rentabilidades a vencimiento, yield to worst o yield to maturity por encima del 5% sin duraciones superiores a 5, 6 o 7 años. ¿Vale? Eso es un poco los requisitos que, oye, me sería interesante con equipos consolidados, no me traíais un fondo que lleve un año o lleve 3 meses, sino alguien que nos quiera compartir ese tipo de productos. A nuestro vecino, pues creo que más que decirle una cartera muy buena, una cartera muy diversificada, y con esa capacidad de ahorro, pues yo estaría muy tranquilo, no me rompería la cabeza, porque pensar que casi estás aportando más de un 20% de la cartera, de tus ahorros, lo estás ahorrando. Entonces, evidentemente ese impacto cada vez va a ser menor de tu ahorro, pero te va a garantizar una fuente de poder de compra cuando las cosas se pongan en tu contra y tienes dos cosas muy buenas, capacidad de ahorro, largo plazo y la tercera, seguro conocimientos para haberte creado una cartera como esta. Muchísimas gracias a todos, espero que os haya sido interesante, que hayáis aprendido algo, que hayáis intentado poner todos en la piel. Para vosotros creo que ahora yo suelto información, vosotros no habéis visto el caso, pero siempre os dejaré los PDFs en la newsletter para que vosotros también podáis sentaros desde un punto de vista agnóstico, como si no me hubierais escuchado a mí y ver la cartera y seguramente veis cosas que también modificaríais o cosas que haríais diferentes. Así que muchísimas gracias a todos, compartir es aprender y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.